Muy buenos días. El otro día una persona llamada Ale dejaba un mensaje en el que me decía de manera muy constructiva y respetuosa que consideraba, que yo había dicho en uno de mis audios que no tengo hijos, y que consideraba, que me preguntaba si no creo yo que eso es una actitud egoísta, no tener hijos. Que si eso no es el ego, mirando por sí mismo y ya está. Dos personas más hicieron comentarios, una persona anónima y otra es Raquel, y yo pensaba escribir un mensaje, pero un poco empecé a alargarme y dije, bueno, pues voy a hacer un audio. Por si ese debate está ahí, voy a hacer un poco este audio. Lo primero es que además me hizo gracia porque mi madre justo me decía eso, nos decía eso a mis hermanos y a mí. Yo tengo una hermana y un hermano, que son mayores que yo y que tampoco tienen hijos. Somos tres hermanos y ninguno de los tres va a tener hijos. Por lo tanto, nuestra familia, digamos, acaba aquí. Y eso sí suena un poco biológicamente contra natura, ¿no? Parece como que los seres humanos queremos perpetuarnos, perpetuar nuestros genes. Yo eso lo he escuchado mucho. Pues ninguno de los tres ha tenido hijos. Mi madre, lamentablemente, murió bastante joven, cuando nosotros éramos relativamente jóvenes, sobre todo yo, con apenas 20 años, pero ya intuía, viendo a mis hermanos, que lo de los hijos no iba con nosotros, y nos llegó a decir en alguna ocasión que no tener hijos era una cosa egoísta. Yo creo que esta idea de que no tener hijos era algo egoísta era una idea que antiguamente estaba muy difundida, muy desarrollada, era muy habitual poder pensar eso. Era raro que alguien dijese, yo es que no siento que quiera tener hijos. Y que los demás dijesen, ah, pues claro, ¿cómo los vas a tener si no sientes que quieres tenerlos? Como que eso no importaba. Había que tener hijos primero por una cuestión social, todo el mundo tenía hijos. Y si no podías tener hijos era una desgracia tremenda. Y casi que las personas que no eran fértiles se sentían como falladas o fallidas como seres humanos. Sobre todo las mujeres, pero los hombres también. ¿Para qué sirve si no puedes tener hijos? Y las personas que contestaron un poco coincidían en partes de cómo yo lo veo. Una de ellas, la persona anónima, decía que, bueno, que no sentía que se pudiese calificar al hecho de tener hijos como un acto egoísta o un acto de generosidad. El no tenerlos egoísta y el tenerlos ser muy generoso. Porque Raquel también lo decía, la otra persona que comentaba, hay un montón de casuísticas. Hay personas que tienen hijos pensando en después no estar solos. En muchos sitios del mundo tienen hijos para que les ayuden a trabajar. Eso ya es en lugares un poco más extremos. Pero yo diría que no ahora, pero antes, los hijos se tenían simplemente por inercia. La gente los quería porque es que era parte de la vida. La vida antes era casarse y tener hijos. Esa era la existencia básica, y no casarse era quedarse solterón. Y no tener hijos pues era pues un jardín sin flores, la familia que no tenía hijos. Y se les decía, pobrecillos, ellos no han podido tener hijos. Y creo que la cosa ha cambiado mucho, que es aquí un poco donde yo voy con mi explicación principal, que es lo que te he dicho antes, es ¿qué haces? Yo le pregunto esto a Ale, la persona que me ha escrito esto, y a las personas que puedan pensar que no tener hijos sea un acto de egoísmo. ¿Qué haces si no lo sientes? Si tú no sientes la llamada a tener hijos, yo nunca he sentido esa llamada. Entonces esto es lo que yo le pregunto a Ale. Y te pregunto a ti o le pregunto a cualquiera. Si tú no sientes que quieras tener hijos, ¿es un acto de generosidad humana tenerlos? ¿O es un acto de egoísmo seguir ese sentir? Hay una idea que yo no sé si esto es una cuestión religiosa
lo de Ale o es una cuestión así que le surge. Porque sí, dentro de la religión yo creo que es un poco, hay que tener hijos porque es parte esencial de Dios nos trae, nos da un convencimiento, ¿no? Entonces la gente tiene hijos por ese convencimiento religioso. Y a lo mejor mi madre era muy religiosa. Y a lo mejor eso tiene que ver. Porque ni Dios ni la biología creo que esté, digamos, diseñada u orientada a que hagamos aquello que no está en nosotros. Yo creo que es todo lo contrario. Que si Dios existe y la biología, esa sí que existe seguro, nos empuja constantemente a que vivamos aquello que está en nosotros. Es como una llamada, es como si amas a alguien. ¿Es egoísta amar a alguien y querer estar con esa persona? Mi pregunta sería esa. ¿Tú crees que realmente vivir lo que uno es egoísta? También hay en mí una condición, ¿eh? Un condicionamiento negativo a la hora de tener hijos. Es la superpoblación que hay en el mundo. El mundo está sobrepoblado. Hay personas que utilizan argumentos un poco raros como ¿y qué sería del mundo si todo el mundo dijese lo mismo? Pues que no habría especie humana. Pero es obvio que en un planeta donde hay 8.000 millones de personas, el último problema que tenemos es la natalidad. Hay un montón de condicionamientos y estaría bien saber el condicionamiento o la idea de uno, en este caso de Ale o de quien piense esto. ¿Por qué crees que tenemos que tener hijos? Si hay, el mundo está lleno de niños y no lo sientes, no sientes la llamada. ¿Por qué está ese criterio superior de como si tener hijos fuese una obligación moral? Como una necesidad, ¿es algo biológico? ¿Es que Dios nos lo pide? ¿Cuál es la idea detrás de esa necesidad de tener hijos en un mundo sobrepoblado cuando no sientes que quieras tener hijos? ¿Por qué es egoísta? Yo creo que hay que desarrollarlo. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Te quiero recordar dos cosas. Una, que si quieres contactar conmigo de manera privada, puedes hacerlo en la dirección contacto@buscadoresdesentido.es. Y si quieres hacerme algún aporte económico, puedes hacerlo a través de cualquiera de los medios que te dejo en la descripción de este episodio.